Querido diario, hoy he descubierto el secreto de Diego. No sé si ha sido una casualidad o si ha sido mi curiosidad incontrolable la que me ha llevado a ello. Ahora tengo un nudo en la garganta. Tengo que contarlo todo desde el principio. Esta mañana bajé al sótano a lavar la ropa. El viejo sótano del edificio, con su olor a moho. El sonido rítmico del agua que goteaba del techo, las pilas de periódicos amarillentos en las esquinas, el olor a óxido. Allí, el tiempo parece pasar más despacio. Mientras ponía en marcha la lavadora, mi mirada se posó en una pila de periódicos que había en una esquina. El titular del periódico que estaba encima brillaba en letras grandes. El escándalo del famoso pianista Diego Morales. Por un momento, pensé que el corazón se me salía del pecho. Miré la fecha. 2 años atrás. Con las manos temblorosas, cogí el periódico. En la portada, un escenario bajo las luces. Era Diego, pero un Diego muy diferente al que yo conocía. Un smoking negro, una postura deslumbrante bajo las luces del escenario. Una mirada concentrada y poderosa. Sus dedos, largos y elegantes, ligeramente hundidos en las teclas. En sus ojos no había rastro de la tristeza actual, sino una determinación aguda. Mientras leía el artículo, se me cortó la respiración. Diego era una estrella que tocaba en las salas más prestigiosas de Europa. Conciertos internacionales, premios, elogios. Un genio que en su día brilló bajo los focos. Entonces me topé con esa frase. Escándalo de amor prohibido. Isabela Vega, una mujer casada. Además, su marido era uno de los empresarios más poderosos de Barcelona. Según la noticia, cuando estalló el escándalo, la vida de Diego se vino abajo. Cancelaron sus conciertos, su discográfica rescindió su contrato y sus amigos le dieron la espalda. En una de las fotos también vi a Isabela, cabello rubio, ojos azules como el mar, una cálida sonrisa en el rostro. Estaban uno al lado del otro. Aunque parecían felices, era evidente que esa felicidad les había costado muy cara. Cuando terminé de leer el artículo, supe que Diego había abandonado la ciudad en silencio. Ni un concierto, ni una entrevista. Era como si se hubiera borrado del mapa. Mientras sostenía el periódico con fuerza en mis manos, solo tenía un pensamiento en mi mente. Por eso estaba tan callado. Por eso siempre se mostraba cauteloso con respecto a la música. Por eso siempre había una profunda e indescriptible tristeza en sus ojos. Cuando salí del sótano, los pensamientos se agolpaban en mi cabeza. Ya no era solo un hombre que vivía en el piso de al lado, sino un pianista con el corazón herido, que vivía en silencio con el peso de su pasado. Y curiosamente, descubrir esta verdad no me alejó de él. Al contrario, sentí una mayor cercanía en mi corazón. Yo también huía de mi pasado, de mi relación terminada en Madrid, de la ruidosa y agotadora ciudad. Él también había huido de sus heridas y buscaba una nueva vida. Cuando nos miramos a los ojos en el balcón por la noche, no dije nada, pero mi mirada debió de susurrar algo, porque en su rostro se reflejó una expresión como si hubiera comprendido la verdad. Mientras hablábamos, le comenté cómo el pasado persigue a las personas y que, a veces, huir es la única salvación. Por un instante, se le reflejó sorpresa en los ojos. Luego me dijo, «Eres una mujer muy comprensiva». El agradecimiento en su voz era tan profundo. Esa noche, la música era diferente, más esperanzada, más luminosa. Era como si la tranquilidad de saber que, por primera vez, se le entendía sin juzgarlo se hubiera mezclado con las notas. Ahora,
Mientras doy vueltas en la cama, lo único en lo que pienso es en que mis sentimientos hacia Diego no han cambiado después de conocer su pasado. Al contrario, mi respeto por él ha crecido aún más. Un hombre que lo ha perdido todo por amor, pero que ha decidido empezar de nuevo, valiente y frágil. Pero también hay preguntas. ¿Sigue pensando en Isabela? ¿Quedan rastros de ese amor? Y la pregunta que más me asusta, ¿se ha acercado a mí solo por soledad? No sé las respuestas a estas preguntas. Quizás nunca las sepa. Pero hay una cosa que sí sé. Sea lo que haya vivido Diego, ahora está aquí. Y quizás esta sea la primera página de nuestra historia. ¿Qué harías tú, querido diario? ¿Le dirías que sabes la verdad o esperarías a que él te la contara? Sofía.